Ahí, muy bien, muchas gracias por recordarme. Bien, entonces comenzamos la clase 2, la cual... No es necesario que prendan las cámaras. Eh, la cual quedó un poco pendiente de la clase 1. Entonces voy a rápidamente ver inecuaciones. Para eso copié lo que ustedes tienen en el PowerPoint para ahorrar el tiempo de escritura. Entonces, bien, comenzamos. Bueno, les recuerdo un poco que en la clase pasada estuvimos viendo los números reales, algunas propiedades. Vimos que tienen propiedades algebraicas, vimos que tienen propiedades de orden. Podemos decir en los números reales cuándo un número es mayor que otro. Y eso nos permite entonces utilizar estos símbolos de mayor igual, menor igual, mayor estricto, menor estricto. Por lo tanto, eh, eso nos da la entrada a lo que vamos a estar viendo esta primera parte del curso, que son inecuaciones. Una inecuación bien es un problema en el cual nosotros queremos encontrar cierto conjunto de números que satisfaga cierta desigualdad. O como en otras palabras dice acá, una ecuación en la variable x es una desigualdad del tipo donde E1 y E2 son expresiones de la variable x. Resolver una ecuación es determinar todos los x en los números reales, tal que la satisfacen, lo cual se logra aplicando las propiedades anteriores. Entonces eso es muy importante, que nosotros para resolver estas ecuaciones tenemos que ocupar las propiedades que vimos de los números reales, como asociatividad, distributividad, elemento neutro, elemento inverso, y las propiedades que estuvimos viendo también la clase anterior, que les puedo mostrar rápidamente, son estas últimas de acá, ¿sí? Estas 10 propiedades que estuvimos estudiando, analizando: multiplicar, dividir, sumar, restar. eh, ¿Qué pasa cuando yo hago esa operación en la desigualdad? Entonces es muy importante que ustedes recuerden estas 10 operaciones, las cuales vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, podemos notar que, por ejemplo, si E1 de x es igual a x al cuadrado más 2, y E2 de x es igual a 2x más 1, por ejemplo, yo me gustaría resolver quizá esta de acá, pasaría a ser entonces x al cuadrado más 1 menor o igual que 2x más 1. Y mediante las propiedades que estuvimos estudiando, a mí me gustaría entonces encontrar los x, ya encontrar un conjunto de x tal que esta ecuación se satisfaga, esta inecuación se satisfaga. Entonces, eso serían las ecuaciones, inecuaciones. Nosotros vamos a ir estudiando en casos particulares de estas eh, ecuaciones, inecuaciones, y de a poco se van a ir complicando. Ya si se dan cuenta, acá hay un término cuadrático, hay un x al cuadrado, aún no vamos a tratar con esto, pero en la medida que avanza el curso, se van a ir agregando esos términos. Entonces, sigo avanzando un poco. Esta definición muy importante, el conjunto restricción de una inecuación. Aquí dice una ecuación de este tipo, ya, pero en realidad es para cualquier tipo de inecuación, ya, cualquier tipo. Sí, Maxi Olivares levantó la mano. Buenas, profe. Buenas. Que vengo recién llegando porque tuve un problema con no Sí. saber en dónde me tenía que meter. ¿Qué han visto hasta ahora? Solo hemos visto esta definición de qué es una desigualdad, perdón, una inecuación, que consiste en Ah, resolver ya. una desigualdad con expresiones en función de x. En este caso yo le di x al cuadrado más 1 menor o igual que 2x más 1, y podemos encontrar este tipo de desigualdades, ya sea con menor estricto, con mayor estricto, Ah, con mayor igual, menor igual. Entonces todo este tipo de problemas
nosotros le vamos a llamar inecuación, ¿sí? Inecuación, la variable x, ¿sí? Porque van a ser solo de una variable, y esos son los problemas que vamos a empezar a resolver ahora. Y ahora, respecto a todo este tipo de problemas, estos 4 que están acá, nosotros tenemos el conjunto restricción. ¿Qué es el conjunto restricción? El conjunto restricción son los x, tal que la expresión está bien definida. Es decir, yo no puedo empezar a resolver la ecuación si es que encuentro un problema en ella, ya sea ecuación o inecuación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero resolver 1 dividido en x menor o igual que el logaritmo natural de x, o voy a poner logaritmo nomás, logaritmo de x. Si yo quiero resolver esto, yo sé que el x no puede ser 0, debido a que la división por 0 no está definida. Y además, el x tiene que ser mayor que 0, por el logaritmo natural, por la restricción, ¿sí? El logaritmo está definido para valores positivos. Entonces, esos son ejemplos de restricciones. En general, los que vamos a ver nosotros, no nos vamos a meter con expresiones tan complicadas como el logaritmo, pero sí, en general, el problema se va a dar en el denominador, ¿ya? Entonces, las restricciones en general van a estar ahí en el denominador. Por lo tanto, hay que siempre, antes de comenzar a, a operar la desigualdad como tal, esta expresión de acá, importante encontrar este conjunto primero, ¿sí? Lo primero siempre es encontrar este conjunto. Y a partir de este conjunto, yo después encuentro la solución. ¿A qué me refiero con esto? Que el conjunto de solución de la ecuación, ya sea de esta forma o de las otras, ustedes reemplazan todas las otras formas aquí, son los x en R. Este R es la restricción, ¿ya? O sea, son los elementos en la restricción que satisfacen la ecuación que quiero resolver, la inecuación que quiero resolver. Por lo tanto, si ustedes llegan a un conjunto solución, después ese conjunto solución previo, que podemos llamarle, lo tienen que intersectar con la restricción, ¿ya? O sea, como solución no pueden decir que un punto de solución si es que no está en la restricción, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo ejemplos donde ustedes llegan, trabajan, hacen trabajos algebraicos, llegan a una solución, pero parte de la solución no satisface la restricción. Por lo tanto, esos puntos que no satisfacen tengo que sacarlos de la restricción. Por lo tanto, de esto que concluyo, que la solución, mi conjunto solución, siempre es subconjunto de la restricción, ¿sí? O sea, las soluciones están contenidas en la restricción. No pueden haber puntos solución que estén fuera de la restricción, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, siempre primero encontrar la restricción, los valores de x para el cual está bien definido el problema, donde no hay cosas indefinidas, y luego empiezo a resolver la ecuación, la inecuación, como vamos a ver ejemplo ahora, y la solución que yo obtenga tengo que intersectarla con la restricción, o en otras palabras, sacar los valores que no estén contenidos en la restricción. Bien, avanzando un poco más, nos encontramos con los dos tipos de inecuaciones que vamos a estar resolviendo ahora. Como les digo, después se van a ir agregando más ecuaciones cuadráticas con raíces. Pero ahora lo importante es estos dos tipos. La primera son las inecuaciones lineales. ¿A qué se refieren con que sean lineales? Que bueno, al final son ecuaciones que se pueden reducir a esta expresión lineal que ustedes ven acá, ax más b, ya sea mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. Cualquiera de estas expresiones se entienden por una inecuación lineal. Eh, y son las que vamos a empezar a resolver ahora en breve. Son quizás la forma más simple de una inecuación. Y bueno, en este caso uno puede ver que aquí no hay restricción, ¿sí? No hay restricción. No hay restricción.
Entonces, en este primer tipo de inecuaciones no hay restricción. Es importante que, bueno, estas constantes A y B son números reales fijos. Un ejemplo sería, por ejemplo, 3x más 2 mayor que 0. Por ejemplo, esa sería un tipo de desigualdad lineal. Y en general se pide que A sea diferente de 0. ¿Para qué se pide que A sea diferente de 0? Bueno, porque es el término que acompaña al X. Si es que el A fuera 0, al final se reduce este tipo de ecuaciones a que B sea menor que 0, por ejemplo, ¿ya? Que sería esta de acá, si es que A igual a 0. ¿Sí? Entonces, no tiene mucho sentido decir que esto es una desigualdad, ya si al final no hay X en la expresión, no tiene sentido. Por eso se pide esta condición de que A sea diferente de 0. Bien, entonces esas serían las ecuaciones lineales. Eh, Vamos a entender entonces ecuaciones o inecuaciones racionales como desigualdades que se reducen a esta que ustedes ven acá, que al final es como división de expresiones lineales. Si no hay problema, si llegan tarde, entren nomás. Eh, y si están muy perdidos, me van preguntando. Estamos estudiando los tipos de inecuaciones que vamos a empezar a resolver, que consisten en encontrar esta variable x. Si se dan cuenta, esta ya es mucho más compleja que la de arriba porque tenemos expresiones arriba, perdón, en el numerador y en el denominador. Además, aquí uno se va a encontrar restricciones. ¿Sí? Porque como hay un denominador que depende de x, ahí hay x, entonces lo que uno pide es que cx más d sea diferente de 0. Esa sería la restricción. Y bueno, A y C van a ser números no nulos, por lo mismo que le explicaba antes. Si C fuera un número nulo, bien, tendríamos algo de la forma AX más B dividido en D, porque el X desaparece, si C es igual a 0. Y entonces volveríamos al caso anterior, que sería nada más que una ecuación lineal. ¿Sí? Si A es igual a 0, sería 1 dividido en algo, que bueno, eso tiene un poco más sentido resolver y no es como el caso anterior. Pero vamos a ir estudiando eso ahora. Vamos entonces a los ejercicios. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Como les digo, en los ejercicios todo esto va a ir quedando más claro en la práctica. ¿Qué es una inecuación? ¿Cómo se resuelve? ¿Para qué se resuelve? La restricción y todo eso. Profe, yo tengo una consulta, no ¿Sí? sé si me escucha bien. ¿Sí? ¿Súper? Usted en la inecuación lineal puso que no hay restricción, pero al lado dice A no debe ser distinto de cero. ¿Eso ya sería una restricción Sí, o no? sí. Lo importante notar es que la restricción siempre es para el X. Entonces, la incógnita es la que me va a decir la restricción. ¿Sí? Entonces, la restricción tiene que ver con el X. En cambio, acá, este A es una constante. Al final, esto es como definición nomás del problema. Esto me está definiendo lo que es una inecuación lineal. Entonces, eso sería parte de la definición. ¿Sí? La restricción entonces siempre va a tener que ver con el X. ¿Y a qué me refiero con que no hay restricción? Que al final el R de este tipo de inecuaciones pasa a ser todos los reales. Es decir, no hay nada que quitarle a los reales para trabajar en este conjunto. El A es independiente del X. No sé si ahí quedó más claro el tema de la restricción. Sí, profe, quedó claro. Súper. Bien, vamos entonces al ejercicio. Tengo acá, entonces el ejemplo 1 dice, bueno, resolver las siguientes inecuaciones y mostrar su solución en forma de desigualdad, en forma de intervalo y en forma gráfica. Bien, nosotros no hemos visto en forma de intervalo, pero nos vamos a ir aprendiendo aquí en los ejemplos, porque por ahora eso no está dentro de la materia.
Ustedes sí lo van a tener, los intervalos y todo eso en su apunte. Les recomiendo, les voy a poner acá, revisar, revisar, intervalos en apunte. Profe, Ya, ¿sí? ¿podría retroceder un poquito, así un segundo, para Sí, sacarle captura a la pantalla anterior? sí. Recuerden A todo, la racional. que yo igual le envío todo esto. Ahí, Profe, ¿sí? y en esa misma, ¿por qué -2 partido 3 no podría ser una restricción? Porque ahí quedaría 0 es mayor que 0. Ya, es que sí, esa es... ya, voy a explicar un poquito entonces esto. La restricción viene a ser los X que yo descarto del problema. Los X que yo descarto. En el sentido de que la expresión antes de resolver ya está inhabilitado. Por ejemplo, si yo quiero resolver 1 dividido en X menor que 1 dividido en 4X más 1, yo antes de resolver sé que el X tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué el X es diferente de 0? Porque ahí hay un denominador que tiene X, entonces no puede ser 0. Por otro lado, yo también necesito que 4X más 1 sea diferente de 0. Y esto me dice entonces que X va a ser diferente de menos 1 dividido en 4. Esa sería entonces un ejemplo de cómo uno encuentra restricciones. ¿Sí? Antes de resolver el problema. Antes de resolver el problema. Esa sería una restricción. ¿Qué hace la restricción entonces? Saca los elementos que indefinen, ¿sí? Si se dan cuenta acá, el recorrido van a ser los elementos donde las expresiones están bien definidas. Por otro lado, si vamos a esta expresión que yo puse acá, esta expresión está bien definida en todo número real. ¿Por qué? Porque cualquier número real que yo ponga acá, yo lo puedo evaluar. Por ejemplo, el menos 3 medios, si x es igual a, perdón, menos 2 tercios. Si x es igual a menos 2 tercios, yo evalúo ahí y me da 0. Y 0 es un número real que está bien definido. Entonces esta expresión está bien definida. Por eso, x igual a menos 2 tercios no es una restricción. Después, al momento de yo resolver esto, me voy a dar cuenta que el x va a ser el x igual a menos 2 tercios, no es solución. No es solución. ¿Por qué? Porque no va a satisfacer esto de acá. ¿Ya? Que no va a satisfacer que la desigualdad va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque me quedaría 0 mayor que 0 y esto es falso. ¿Sí? 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, Entonces eso sería, no es una solución. O sea, no es una restricción, sino que es una no solución, por así decirlo. sí, es una Ya, no ok, solución. ok. ¿Sí? Entonces la diferencia es que la restricción son los elementos donde yo miro la expresión y no puedo evaluarla en esos puntos. En cambio, los elementos de la solución van a ser los que la satisfacen verdaderamente. Y en ese punto yo voy a sacar los que no me sirven, como en este caso el menos 2 tercios, que de alguna manera es una no solución. ¿Sí? Si alguien levantó la mano, Profe, ¿sí? entonces ese valor, cuando uno como grafica, por así decirlo, los valores que pertenecen, el menos 2 tercios estaría en la parte donde no pertenece a las soluciones Exacto, de la exacto, inecuación. exacto, exacto. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo y yo creo que va a quedar todo esto más claro. Pero aquí vamos a ver el tema de la forma gráfica también cuando grafiquemos. Manuel levantó su mano también. Manuel Sí, es Vélez. que no me quedó muy claro el tema de por qué no puede ser una restricción y se da que una no solución. Como que no me quedó muy clarito. Ya.
La restricción es donde las expresiones están definidas. O sea, es el conjunto restricción, es donde las expresiones están bien definidas. Si vuelvo, voy a poner acá el ejemplo para tener más espacio. Ya era 3x más 2, si no me equivoco, mayor que 0. Entonces, la restricción es donde E1 de X está bien definida. ¿Sí? Y nosotros miramos esta expresión, y esta expresión no tiene ningún problema, porque cualquier número real X que yo ponga acá, para ver la restricción, ustedes tienen que olvidarse un poco del problema. De hecho, voy a hacer esto un poquito más complicado. Y de hecho, bueno, podemos hacerlo acá mismo, ¿ya? Si ustedes ven esta expresión, por un lado, si quieren, E1 de X va a ser 3X menos 7. Y E2 de X va a ser 8X más 1. Y las restricciones son donde E1 de X y E2 de X están bien definidas. Y en este caso, la expresión 3X más 7, menos 7 y 8X más 1 siempre están bien definidas. Para todo X en los reales. No hay ningún valor del X que al evaluarlo yo acá me dé ya sea como un valor que no existe, como algo dividido en cero, que después vamos a decir que es infinito, o una raíz de un número negativo, o un logaritmo de algo negativo. No hay ninguno de esos problemas. ¿Por qué? Porque son expresiones lineales, son rectas. Entonces, para todo X en los reales, esta expresión está bien definida. Por lo tanto, la restricción o el conjunto de restricción pasa a ser todos los números reales. Todos los números reales. En cambio, si vemos 3x más 2 mayor que 0, su compañera estaba viendo qué pasa cuando esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, bueno, yo encuentro que x es igual a menos 2 tercios. Y este valor, si se dan cuenta, es un número real. No hay ningún problema al evaluarlo acá, porque la expresión me da 0, está bien definida. Pero lo que no satisface es que es solución. Entonces, ¿qué pasa? El menos 2 tercios pertenece a la restricción, pero el menos 2 tercios no pertenece a la solución. Eso es lo que está ocurriendo. Pertenece a la restricción, pero no pertenece a la solución. Por lo tanto, ¿dónde falla el menos 2 tercios en ser una solución? En esto. ¿Sí? Por eso el menos 2 tercios no es solución. ¿Sí? No sé Profe, si... un ejemplo donde X no esté bien definido sería con, no sé, números imaginarios, por ejemplo. ¿O cuál podría ser otro ejemplo? Sí, vamos a ir viendo, tranquilos. Como les digo, en esta primera parte en general van a ser donde el denominador se indefine, es decir, donde es 0. ¿Sí? En general, la primera parte va a ser eso. Después ustedes van a tener que hacer más restricciones cuando restringan funciones, cuando algunos problemas que ustedes modelen también tienen que hacer restricciones. Y ahí se van a meter más con raíces, con logaritmos. Pero en esta primera parte es básicamente el denominador, hay que hacer la restricción. También algunas veces van a haber raíces que lo de adentro va a tener que ser positivo, pero en general es eso. Me preguntan por qué el menos 2 tercios no es parte de la solución. Porque el menos 2 tercios, si yo evalúo 3x más 2 en menos 2 tercios, me queda 3 por menos 2 dividido en 3 más 2, se me van los 3, me queda menos 2 más 2 y esto es 0. Y entonces me quedaría 0 mayor que 0. Y 0 mayor que 0 no. 0 es igual a 0.
0 no es mayor que 0. Ocurre eso, pero esto no. Entonces, por eso no satisface la desigualdad. Ah, ya. Ya, pensé que era una pregunta. Ok. Ya. Entonces, voy a borrar esto de acá y voy a tratar de ir resolviendo todo esto. No sé si hay más dudas. Como les digo, va a ir quedando todo más claro en la medida que van resolviendo más ejercicios. Ya, entonces, para resolver esto voy a poner acá solución. Siempre lo primero es, voy a poner un puntito, lo primero es restricciones. Entonces, en este caso, lo voy a escribir con palabras, no es necesario que ustedes pongan siempre esto, lo pongo solo para hacer énfasis. No hay restricciones ya que la expresión 3x menos 7 y 8x más 1 están siempre bien definidas. ¿Sí? No hay problema con algún valor que yo vaya a poner ahí. A eso me refiero con que están siempre bien definidas. Entonces, en este caso, no hay restricción. Bien, ahora, como no hay restricción, simplemente continúo. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno empieza a utilizar las propiedades que están en esa tablita que vimos antes. Por ejemplo, lo primero que yo voy a hacer es sumar 7. ¿Para qué voy a sumar 7? Para juntar este menos 7 con este 1 de acá. Ustedes saben que esto es lo mismo, entonces que yo tenga, me va a quedar 3x, voy a hacer este paso que después no lo voy a hacer más, pero para que vean que estamos ocupando las propiedades. 3x menos 7 más 7 porque estoy sumando 7 a cada lado. 8x más 1 más 7. Entonces eso es lo que ocurre si es que yo sumo 7. ¿Qué pasaría? Entonces se van los 7, me queda 3x mayor o igual que 8x más 8. Por otro lado, ahora quiero juntar las x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 8x. Si resto 8x, me va a quedar 3x menos 8, me quedaría menos 5x mayor o igual que 8x con menos 8x, se me van, entonces me quedaría simplemente el 8. Ahora, ojo acá, tengo un menos 5 que acompaña el x. A mí me gustaría solo despejar el x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido por menos 5. Entonces, esto me va a quedar sí, solo sí. Menos 5, en otras palabras, lo estoy pasando dividiendo. Entonces, aquí me quedaría x, paso el menos 5 dividiendo. Acá, ojo, la propiedad que estuvimos hablando la clase pasada, estoy dividiendo o multiplicando, si quieren, por un número negativo. Por lo tanto, esto se cambia de sentido. ¿Sí? Bueno, voy a ser más claro, y esto viene por ese signo menos que está ahí adelante del menos 5. Al hacer eso, entonces me va a quedar 8 quintos negativo. Esa sería entonces la solución de el problema. Si se dan cuenta, yo ya tengo caracterizadas los x. Pero esto, bueno, se puede explicar o escribir de otra manera. Gráficamente sería así. Ustedes ponen la recta, ubican el 0, van al menos 8 quintos, menos 8 quintos, y yo busco los menores o iguales que 8 quintos. Entonces, pinto esto. Ya esos serían los menores o iguales que 8 quintos. Si quieren, todos los números para allá son los menores. ¿Cómo digo que es menor o igual? Le hago un puntito negro. Bueno, con negro me refería a un puntito completamente relleno. Si es que no lo considera, si es que fuera menor estricto, ustedes tendrían que poner un círculo sin pintar. Bien, entonces esa sería la solución gráfica. Sería la solución gráfica.
La solución como intervalo, ustedes, me imagino que ya han visto intervalos, al final uno escribe x pertenece, es escribir esto como intervalo, sería desde el menos infinito hasta el menos 8 quintos. Y paréntesis cuadrado cerrado, ya que toma el menos 8 quintos. En el caso de que no lo incluya, ustedes tienen que ponerlo abierto, que sería algo así. ¿Sí? Todo eso lo vamos a seguir viendo, pero como les dije acá, es bueno que vayan a ver el tema de los intervalos en el apunte. Ya no es nada complejo, solo es notación. Bien, entonces esa es la primera desigualdad que hemos resuelto. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿Sí? El infinito no iba siempre incluido. No, el infinito siempre va abierto, siempre, 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 ya sea el positivo o el Ah, negativo, ya. siempre va así, Vale, vale. ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Recuerden que en este caso no hay restricción. Profe, el signo de menor o igual se da vuelta solamente con la multiplicación y la división, ¿cierto? Sí, sí, si yo sumo o resto algo de cualquier signo, no pasa nada, solo con la multiplicación. Ah, También en otros casos donde, ya, pero eso es como más avanzado. Si a veces uno utiliza funciones, ya, o sea, como que aplica funciones a una desigualdad. Si la función es creciente o decreciente, pasan otras cosas, pero eso de funciones es más adelante, así que por ahora solamente multiplicación y división. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Por qué no hay restricción? Sí. La restricción es solamente cuando hay algún problema en estos valores de acá. Hay algún X que haga que esto está mal definido. En este caso, no hay ningún valor que yo esté inhabilitado para evaluar acá. Si ustedes me dicen cualquier valor, yo lo voy a poder evaluar acá. Por ejemplo, yo sé que la solución son los menos infinito al menos 8 quintos. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo, por ejemplo, 1? 1 no es solución, pero si evalúo 1, me quedaría 3 por 1, 3, menos 7, menos 4. Entonces, el 1 sí lo puedo evaluar. Por este lado de acá me quedaría 8 por 1, 8, más 1, 9. 9. Entonces, son dos valores que yo obtengo y que puedo evaluar en la función. No hay problema con esos valores. Lo que sí es que no satisfacen la desigualdad, porque menos 4 no es mayor o igual que 9. Entonces se dan cuenta que el 1, si bien no es solución, sí es un elemento que yo puedo llegar y evaluar en la expresión y decir si la satisface o no. Esa es como la diferencia, en que yo puedo evaluar algo o no puedo evaluarlo en la restricción, perdón, en la inecuación. En cambio, la solución son los que sí la satisfacen. Por eso en este caso no hay restricción. ¿Por qué? Ah, ya, profe, ya. Porque puedo evaluar cualquier número ahí. ¿Sí? Yo creo que va a quedar más claro ahora en el siguiente problema y en los que vienen porque sí hay restricciones. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Vamos entonces a resolver este otro problema. Voy a mover esto hacia abajo. Y vamos entonces a resolver el siguiente problema. Quiero resolver entonces la inecuación 1 menor que 1 dividido en x. ¿Sí? Entonces voy a poner acá solución. Voy a dar un poco la hoja. Entonces, lo primero es siempre la restricción. ¿Sí? En este caso, por el lado izquierdo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo un 1, en el 1 no hay x, no hay nada que restringir. Voy al lado derecho. En el lado derecho tengo un 1 dividido en x. El 1 dividido en x yo sé que no puede ser evaluado en 0.
Por lo tanto, la restricción va a ser x diferente de 0. Esa sería la restricción. Ya que, esto entre paréntesis lo voy a poner, ya que 1 dividido en 0 no está definido. ¿Sí? No está definido. 1 dividido en 0 no está definido. Por lo tanto, x igual a 0 es una restricción. Por lo tanto, mi conjunto R va a ser todos los reales, pero yo le voy a sacar el que no me sirve, que sería el 0. Por lo tanto, ese es mi conjunto R con el cual yo voy a seguir desarrollando el problema, con este. ¿Sí? Bien, ya hice la restricción. En general es eso. Muchas veces hay restricciones más complejas, pero en este caso es solo eso. Entonces ahora yo empiezo a trabajar. Tomo de nuevo mi inecuación y empiezo a hacer trabajo algebraico con las propiedades que vimos. Bien, acá yo les dije la clase pasada que acá no es llegar y multiplicar por x. Andrés levantó la mano. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿cómo se leería la restricción? La restricción son... Ya, es que hay dos cosas. En general yo llamo a esto restricción, como la restricción es x diferente de 0, que al final Sí. se traduce en decir que el conjunto restricción o el conjunto restringido al cual yo trabajo son los reales sin el 0, o los reales menos el 0. Eso era. Todas esas formas pueden decir, ¿sí? Bien, acá entonces yo voy a poner, no puedo hacer esto, ya no sé el signo de x, ¿ya? No sé el signo de x, por lo tanto no puedo llegar y multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Voy a poner eso en un cuadrado verde o en algo encerrado verde para que sepan que eso no. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno toma esta desigualdad y lo que uno hace es, voy a pasar el 1 a la izquierda, que sería eso, restar un 1. Entonces esto les queda equivalente a resolver 0 menor que 1 dividido en x menos 1. Y entonces esta expresión, si es que yo sumo o resto, en el lado derecho me quedaría mínimo como múltiplo es x, y arriba me quedaría 1 menos x. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que nosotros obtenemos, y si se dan cuenta es una expresión del tipo racional. Estamos en el segundo tipo de inecuaciones que estamos resolviendo en esta clase. ¿Y cómo se resuelven estas inecuaciones racionales? Lo que uno hace, entonces la voy a poner acá, 0 menor que 1 menos x dividido en x. ¿Qué es lo que uno hace? Uno busca los puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué son los puntos críticos? Esto no es como materia, esto es como lo llamo, ustedes pueden hacer esto sin saberlo, o sea, es lo que hay que hacer nomás, pero es como para llamarlos. Sí, dos personas llamaron, levantaron la mano. Joaquín. Es que me hablaron justo y me perdí cómo pasó de tener 1 menor que 1 partido en x a tener 0 menor que 1 menos x partido en x. Ya, lo vuelvo a explicar al tiro. Benjamín. Exactamente lo mismo. Ya. Ya. Lo único que hice fue restar 1 en ambos lados, o en otras palabras, pasar el 1 a la izquierda. ¿Sí? El 1 a la izquierda. ¿Ya? Y me queda 1 dividido en x menos 1. Entonces sumé las fracciones nomás. Sumé las fracciones. Que es como multiplicar 1 menos 1 por x. Entonces por eso me queda 1 dividido en x. Amplificó el menos 1 en x, arriba y abajo, y ahí Recuerden que esto está dividido por 1. Sí, sí.
O es que hay muchas formas de cómo uno ve la resta o suma de fracciones. Muchos cuando tienen multiplicado dividido en 1 es multiplicar cruzado y restar. Sería 1 menos el x por el 1 me queda 1 menos x. O si como lo están diciendo ustedes, pueden, es como multiplicar arriba y abajo por x, les queda el mismo denominador, por lo tanto es restar arriba. Les quedaría de igual manera 1 menos x dividido en x. Y de esa manera entonces llegué a esta expresión de acá, ¿sí? Ah, Entonces ya. cuando ustedes llegan a esta expresión, ojo acá, ojo, esto es, recuerden que las expresiones que estamos resolviendo son con un 0. Ya es importante el 0. Las que nosotros estuvimos viendo acá, las muestro de nuevo, son con un 0 acá, ¿sí? Son con ese 0. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si se dan cuenta, acá no hay x, entonces ustedes podrían pensar que esto ya está en la forma de una ecuación racional, pero no, es importante que al lado derecho o izquierdo hay un 0, ¿sí? Entonces, esta sí es una inecuación del tipo racional que la vamos a resolver de la siguiente manera. No, la razón de por qué es importante el 0, voy a ponerlo acá, ya que se traduce en ver el signo de la expresión. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Aquí al final yo estoy buscando si esta expresión es positiva. Estoy buscando lo x para el cual esta expresión es positiva. Entonces me interesa el signo. ¿Alguien levantó la mano? No alcancé a ver. Fue un accidente, profe. Ah, ya. Bien, continuamos entonces. Bien, todo esto va a quedar más claro en la medida que voy haciéndolo. Entonces, ¿por qué es importante el 0? Porque al final el problema se traduce en ver el signo de esta expresión. Los puntos críticos entonces van a ser donde las expresiones se anulan, que sería donde 1 menos x es igual a 0 y donde x es igual a 0. Víctor levantó la mano. Era sobre eso mismo, porque se le tiene que poner otra restricción ahí, ¿o no? Porque no puede ser 1, po, porque un 0 mayor que 0 no existe. No, es que recuerden, 0 mayor que 0 es falso. Eso no es correcto. Pero 1 menos x, yo sí lo puedo evaluar en 0. Y me da 1. Perdón, en 1 y me da 0. La expresión sí está bien definida. Lo que no pasa es que la expresión sea verdadera. Al contrario, es falsa. Entonces, recuerden que la restricción es cuando la expresión está indefinida. Y la solución es cuando la expresión es verdadera o falsa. Entonces traten de hacer siempre esa diferencia. Bien, entonces, los puntos críticos van a ser donde las expresiones en el denominador y en el numerador se anulan. En este caso, una es cuando x es igual a 1 y la otra es cuando x es igual a 0. Entonces yo encuentro estos valores, y ¿qué es lo que yo hago? Hago una tablita. Esta tablita la tienen que aprender muy bien, les va a servir mucho. ¿Sí? A ver, voy a hacerlo un poco más grande. ¿Ya? ¿Y cómo voy completando esta tablita? Pongo acá el menos infinito, acá voy poniendo los puntos críticos ordenados de mayor a menor, que sería el 0, el 1 y acá el más infinito. Entonces esa última línea no la necesito.
Y acá voy a poner las expresiones. Voy a poner acá el 1 menos x. Y acá voy a poner el x. Y acá voy a poner la división, que sería 1 menos x dividido en x. Ya. Es que no. El x igual a 0, yo no estoy diciendo que sea una solución ni nada de eso. Solamente estoy diciendo que es un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? Porque me permite ver el signo de la expresión. O sea, el punto es un valor que se le asigna a x para que sea igual a 0. Sí. Como la parte de arriba o de abajo de la fracción. ¿eso? Sí, sí, lo que puse aquí, Vale. donde se anulan las expresiones. ¿Sí? Entonces, busco donde se anula la expresión de arriba y la de abajo. En general va a coincidir con una restricción, ya en general va a ocurrir eso. Entonces yo pongo acá estos puntos críticos en la tablita. No sé cómo se llama esta tabla, ¿sí? No tengo idea. ¿Alguien más había levantado su mano? No era yo, pero ya lo bajé. Ya, Ya perfecto. resolví un poco. Ya, gracias. Bien, entonces, ya, está claro cómo hice la tablita, encontré los puntos donde se anula la expresión de arriba, la de abajo, los ubiqué en una recta, con líneas hacia abajo, y en la fila, perdón, en la primera columna pongo las expresiones. Primero pongo la expresión 1 menos x, y después x, da lo mismo el orden, pero es importante que las pongan todas. ¿Qué pasa acá? Yo sé que 1 menos x se anula en 1, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En 1. Voy a entonces poner un puntito ahí. En 1 se anula. ¿Qué pasa si yo voy a la derecha del 1? A la derecha del 1 yo tengo valores más grandes que 1. Por ejemplo, el 2, el 3, el 4. Entonces, si yo evalúo uno de esos números en esta expresión, ¿qué signo va a tener esta expresión? Va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si al 1 yo le resto un número mayor que 1, me va a dar un número negativo. Por lo tanto, el signo de esta expresión para la derecha del 1 van a ser negativos. En cambio, si estoy a la izquierda del 1, van a ser números negativos, o entre 0 y 1, y la expresión entonces va a tomar un signo positivo. Positivo. ¿Sí? Porque, no sé, dense cualquier número menor que 1, por ejemplo el menos 10, si lo evalúan acá les quedaría 1 menos 10, perdón, menos 10, le va a quedar 11 positivo. Entonces, a la izquierda del 1, la expresión es positiva, y a la derecha del 1 es negativa. Este análisis siempre lo van a tener que hacer. Para el 1 menos x es un poquito más complejo quizá, pero para el x ya es más sencillo, ¿cierto? Porque sabemos que el x hace 0 en 0 y va a ser positivo a la derecha del 0, mientras que negativo a la izquierda. Bien. ¿Alguna duda con cómo hice esa evaluación de signos? ¿Por qué más, por qué menos? Basta con que se den un número, ¿ya? Y evalúen. ¿Alguna duda? No entendí muy bien del todo, ¿podría repetir? Sí, sí, no hay problema. Bien, comencemos ahora con el 0. En esta tablita, la idea es ir poniendo los signos de la expresión que yo tengo acá. Inmediatamente van a saber por qué vamos a estar haciendo esto, pero lo importante es que ahora entiendan por cómo lo hacemos. Entonces, yo voy a la expresión, una de estas expresiones x, yo sé que el x hace 0 en 0, porque si evalúo en 0, me da 0, pongo ahí un puntito, y ahora tengo que ver los signos en estos diferentes intervalos. Yo sé que a la derecha del 0, para los números mayores que 0, porque es el mismo 0, va a ser positiva la expresión, o sea, x es mayor que 0. Entonces pongo un signo más y signo más. Por otro lugar, a la izquierda, la expresión toma un valor negativo. Por lo tanto, voy a poner un signo menos. Eso es para el x. ¿Quedó claro para el x? Sí. Ya, perfecto. Ahora, el mismo análisis hay que hacerlo para el 1 menos x. Aquí sí un poquito más complejo porque hay un 1 y hay un menos x, ¿sí? Entonces acá se invierte un poco la situación.
a la derecha del... Bueno, esta expresión se hace de 0 en 1. Si evalúo en 1 me da 0. Si yo evalúo números mayores que 1, por ejemplo 2, voy a tener 1 menos 2 menos 1. Por lo tanto, a la derecha del 1, el signo va a ser negativo. Por otro lado, si es que yo evalúo números negativos, por ejemplo, el menos 2, o entre 0 y 1, si quieren pueden evaluar un medio. Si evalúan un medio, les queda 1 menos un medio, va a ser un medio. Por lo tanto, a la izquierda del 1 hay que poner signos más. Y por esa razón queda más, más, menos. Y en cambio para el x, menos, más y más. ¿Está claro eso? Ahora sí, si alguien tiene dudas, pregunten, esto es importante. Así que es bueno que no quede ninguna duda. ¿Sí, Nicolás? Profe, ¿podría explicar el último, por favor? Que no lo entendí muy bien. ¿El 1 menos x? Sí. No, el último, el 1 menos x dividido x. Ah, ya no, eso aún no lo explico, así que tranquilos. Ah, ya, perdón, me... Sí. Ya, entonces, ahora, si se dan cuenta, esta expresión es la que nosotros queremos saber si es positiva o negativa. Entonces, yo sé que por un lado 1 menos x es positivo desde menos infinito a 0 y el x es negativo. Entonces, si yo multiplico o divido estas expresiones, que al final lo que quiero hacer es dividir, ¿cómo me va a dar el signo? Un número positivo, dividido en un número negativo. Positivo dividido en un número negativo. ¿Cómo sería el signo de la expresión? Negativo. Negativo, ¿cierto? Negativo. Y así hay que ir haciendo el análisis, ¿ya? Desde el 0 al 1, yo sé que la expresión es positiva arriba y positiva abajo. Entonces, positivo dividido en positivo, me da positivo. Desde el 1 al más infinito, yo sé que es negativa arriba y positiva abajo. Entonces, negativo dividido en positivo, negativo. Por lo tanto, Profesor, ¿sí? ¿Sí? Tengo una duda porque lo que pasa es que yo estaba curioseando y ¿Sí? resulta que me salió eso, pero haciendo lo anterior. ¿Es pura casualidad o da siempre así? ¿Cómo lo anterior? Es que, por ejemplo, si uno le aplica 1 a la expresión 1 menos x dividido en x, me va a dar negativo. Y ahí le puse negativo. Ah, le puse el puntito, que ahí me va a dar 0. ¿Ya? Y de ahí a la derecha me dio negativo y allá me dio... Ah, no, me equivoqué, perdón. O sea, ¿usted No, está evaluando fue... toda la expresión de una? Sí, sí, tontería mía, Ya, sí. mía. O sea, lo mejor es siempre ir caso a caso y ir viendo cada término, porque si no uno se complica, ¿ya? Bien, ¿hay alguna otra duda en cómo completé esta tabla? Esta tabla les va a perseguir Profe, harto en su carrera, así que tienen que saber hacer. profe, ¿Sí? estos puntos que están en la tabla, ¿para qué son? El menos infinito, 0, 1 y más infinito. No, los puntos que están ¿Estos? en la intersección, claro, eso. Es más que nada para decir dónde cambia el signo, ¿ya? Porque como son expresiones Ah, lineales, desde ese punto hacia un lado va a ser positivo y desde ese punto hacia el otro va a ser negativo. ya. Como justo ahí es 0, para un lado tiene que ser positivo y para el otro negativo. Sí, 3 personas levantaron su mano. No sé cuál fue el orden. Andrés. ¿Se me escucha? Sí. Una pregunta, profe, cuando en el ejercicio, o sea, en el 1 menos x dividido entre x toma el valor de 0, ¿qué pasa? Como pensando en la solución. O sea, sí, pues que al final quedaría un 0 abajo si toma el valor si 0 toma el valor de x. Quedaría Sí. indefinido. Sí, eso lo vamos ¿Y a dónde? tratar inmediato. Ya. ¿Sí? Claudio. Yo me perdí un poco, o sea, esto lo entendí, pero no me acuerdo por qué se igualó a 0. O sea, por qué hay ¿Ya? un 0 al otro lado. ¿Cómo llegó ese 0 ahí? Sí. La idea
para empezar a hacer esta tablita es poder encontrar estos puntos, que sería este 0 y este 1, porque con esos 0, con ese 0 y ese 1, nosotros vamos a poder hacer el análisis de la tablita. O sea, justo cuando la expresión de arriba se hace 0, yo voy a poder decir, ah, ya, para los números más grandes que esto va a ser positivo o negativo. Entonces, por eso hay que encontrar dónde se anula la expresión, para poder saber dónde va a ser positiva y dónde va a ser negativa. Si yo sé dónde se hace 0, después voy a poder decir, ah, ya, para este lado es positivo, para este lado es negativo. Entonces, tengo que encontrar dónde se hace 0. Ah, ya. Por eso. Y, o sea, aquí en este punto todavía no sacamos la solución No, del... recién yo voy a decir cómo encontramos la solución. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tenía? ¿Benjamín? Sí, profe. Que no me quedó muy claro que la parte del 1 menos x sobre x ¿Sí? da justo el que está entre el 0 y el 1 sea positivo. ¿Ya? Pero igual, pensándolo bien, igual el x, no sé si estoy mal, pero si el x es positivo, donde entre 0 y 1, abajo va a ser, oh, no sé. Es que un poco enredado de explicar. Sí, es que quizá usted está tratando de hacer como en su mente lo que hicimos como todo este análisis en la tablita. Entonces, le recomiendo que trate de ir viendo el por qué hicimos toda esta tablita, todo el procedimiento. Yo traté de igual de explicar paso a paso, pero el tema es ir viendo el signo de la expresión de arriba y el de la expresión de abajo. Yo sé que entre 0 y 1 la expresión de arriba es positiva y la expresión de abajo también es positiva. Por lo tanto, la división va a ser positiva. Quizá, sí, o sea, uno mira esta expresión y va a decir, ya, ¿cómo entre 0 y 1 va a ser positiva? No sé. Pero lo importante es tratar de entender todo este procedimiento y por qué podemos concluir Creo que ya efectivamente que entendí. ¿sí? Creo que ya entendí, porque ahora como usted lo dice, queda claro, porque no hay que ver solamente la parte de la fracción que digo, la parte de la tabla que corresponde a la fracción, sino que hay que ver lo superior para ahí entender el juego que se hace y ahí armar. Porque si el x es superior a 1 y negativo, abajo nos va a... No, si el x es superior a 1, en la parte que le resta el 1, ahí va a dar negativo. Pero si el x es negativo, arriba va a dar suma y abajo va a ser negativo. Entonces ahí va a haber choque de signo, al igual que si el x es mayor que 1. Entonces, en el caso que no hubiese choque de signo, es cuando el x está entre 0 y 1. Exacto, exacto. Yo a partir de este y este, puedo concluir la información que puse abajo. Por eso primero analizo el 1 menos x y después el x, para después con la información de estos dos, poder concluir la información de la división. Esa es la idea. Francisco también tiene consultas. Profe, ¿Sí? mi consulta es si en todos los ejercicios, o sea, en todos los ejercicios de inecuaciones lineales, este es el procedimiento que hay que hacer, de igualar a 0 y después hacer la tabla. Sí, siempre que ustedes tengan ecuaciones de tipo fraccionarias, como las que vimos en la definición anterior, que serían estas de acá, o ecuación fraccionaria o racional, este tipo ustedes tienen que hacer esta tablita. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, de nada. Benjamín. Sí, es que en la tabla puede ser 0 y otro valor que es con el cual se opera el x o tiene que ser necesariamente el 1. Este uno que está aquí en la tablita. Sí.
ese 1 yo lo obtuve al igualar a 0 la expresión de arriba, que es 1 menos x. Entonces yo encuentro donde se anula la expresión. 1 menos x lo igual a 0, y entonces me da el 1. Y por eso yo pongo el 1 ahí. ¿Y por qué es donde se hace 0? Porque como justo en un punto vale 0, después va a ser positivo o negativo. Entonces justo en ese punto cambia de signo. Por eso yo evalúo ese. Ya veo. ¿Sí? Porque si fuese con onda x más 5, ahí el punto sería menos 5. Claro, claro. Entiendo. Exacto. Exacto. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, profe, una pregunta. ¿Y la tabla, cómo, qué hacemos con ese resultado? Ya, Que me da sí, ahora- menos, más, menos. Eso voy a explicar Perdóname lo ahora. impaciente. Ah, Sí. Pero quiero que antes no hayan dudas para poder concluir. ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí, Nicolás? Profe, aprovechando que queda poco tiempo, ¿podría ser otro ejemplo cortito? No lo sé, ¿O porque no tengo que alcanza? pasar más materia. ¿No? Ya. Voy a ir viendo cómo distribuyo el tiempo más adelante. Quizás podemos hacer una clase extra de ejercicio. Me puedo juntar con ustedes en otro tiempo, pero es importante ir avanzando en la materia. Ya, terminemos esto entonces. Voy a concluir. Bien, entonces si está clara esta tablita, nosotros ya tenemos los signos de esta expresión y nosotros volvemos a esta inecuación, esta de acá. 0 menor que 1 menos x dividido en x. ¿Por qué yo les decía que era importante que haya un 0 a la izquierda? Porque yo voy a buscar los valores que hagan que esto es positivo, estrictamente positivo. Por lo tanto, voy ahora a mi tablita y noto que para los x entre 0 y 1, la expresión tiene signo positivo. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que 0 es menor que 1 menos x dividido en x. Esa va a ser entonces la solución. La solución va a ser x en el intervalo 0,1. ¿Sí? No considero ni el 0 ni el 1. ¿Por qué? Porque tienen que ser menores estrictos. No me sirve cuando se hacen 0. Por un lado, el 1 lo descarto porque se hace 0 arriba y no me sirve 0 mayor que 0. Y por otro lado, el 0 lo descarto porque es parte de la restricción. Si se acuerdan, la restricción me dice que el 0 no está, no es solución. Por lo tanto, yo tengo que esa va a ser la solución como intervalo. Si se dan cuenta, es directamente ese intervalo de ahí. Y gráficamente ustedes la pueden escribir como van el 0, la flechita hacia allá, hacia acá, ponen el 1 y hacen el intervalo así. Esta vez, como les dije anteriormente, esta expresión así es sin pintar, debido a que no toma el 0 ni siquiera el 1. ¿Sí? Lo pueden escribir así con un puntito, sin pintar, un círculo. Entonces, ese sería el intervalo solución gráfico, y como intervalo sería x en 0,1, ambos paréntesis abiertos. Bien, vi que levantaron la mano. Andrés. Sí, profe, una pregunta un poco curiosa. ¿El menos infinito, el 0, el 1 y el más infinito están sobre las líneas verticales o entre las líneas verticales? No, sobre. De todas Vale, formas, vale, ustedes vale. pueden obviar el menos infinito y el más infinito. Yo lo pongo, pero si quieren no lo ponen y se ahorran lápiz, se ahorran tiempo, pero yo lo escribo para que se entienda la idea nomás de que estamos ordenando los números de manera creciente. ¿Alguien más? ¿Matías? Sí, hola, profe. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ah, bueno. Sí, tenía una duda. Por ejemplo, si fuera 1 menos x partido en x, fuera mayor que menos 5, por ejemplo. En la ¿Ya? tablita tendríamos que anotar menos infinito, menos 5 y ¿qué otro número más aparte? No. Recuerden que siempre esta tablita es... Ustedes solamente van a poder hacer la tablita cuando acá tienen un 0. Si es Ah, que no hay perfecto. un 0 ahí, no pueden hacer este análisis.
¿Por qué? Porque la tablita yo la hago para analizar los signos. Esto se está volviendo loco. Ya, ahí sí. Esta tablita yo solo la hago para analizar los signos. Por eso hago esto de más, menos, más. Si yo no tuviera el mayor o menor que 0 en la ecuación, no puedo hacer este análisis. ¿Sí? No puedo hacer este análisis. ¿Por qué? Porque este análisis vale. me dice, esta expresión es mayor que 0 en el 0,1. Es negativa en el menos infinito al 0 y del 1 al más infinito. Entonces, solo cuando yo llego a la expresión del tipo algo mayor que 0, algo menor que 0, mayor igual, menor igual, puedo hacer esta tablita. Si no, tengo que hacer algún trabajo para lograr completar un 0 acá, un 0 en alguno de los dos lados. Y ahí empiezo a hacer la tablita recién. Ah, ok, o sea, ¿Sí? o sea, tenemos que tratar de llegar al 0, ¿cierto? Sí. Exactamente. Vale, vale. Gracias. Sí, de nada. Y tengo otra dudita más, si Sí. me podría responder. Si, por ejemplo, en la tabla, en vez de que fueran puntos negros, fueran puntos blancos, eh, ¿cambiaría en algo ¿En esta el tabla? intervalo? En vez de ser abierto, ¿sería cerrado? ¿Sí, esos No, puntitos? no, estos puntitos yo los pongo solamente para ver dónde se hace 0. Esto no tienen tanta relación con si voy a tomar el 0 y el 1. El 0 y el 1 yo lo Ah, ok. tomo dependiendo del signo, si sea mayor, igual o menor estricto en este caso. Como es menor estricto, no tomo el 1. Estos puntos no influyen, la verdad. Podrían quizá ustedes hacerlo y poner negrito si lo toma o blanco si no, pero creo que esa información no es necesaria porque la respuesta solamente se da así y así. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, donde sí Ah, bacán. vale eso de esté pintado o no es en el dibujo gráfico. Si está pintado, lo toma. Si está blanco, no lo toma. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Ahora tengo todo claro. Sí, perfecto. ¿Alguien más tiene consultas? Claro, yo, ¿Sí? profe, ¿en todos los ejercicios se debería igualar a 0 entonces? ¿O no Ya. necesariamente? O sea, todos los ejercicios son diferentes. Todos los ejercicios son diferentes. No podemos decir cómo todos los ejercicios van a ser igual. Uno tiene que ver la expresión, tiene que ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Si ustedes trabajan la expresión y están llegando a una forma racional, que es como la que estudiamos el día de hoy, tienen que tratar de poner un 0 a la izquierda o a la derecha para poder hacer la tablita y hacer el análisis de los signos. Y ahí van a igualar a 0 arriba y abajo, ¿sí? Para hacer la tablita. Pero hay otros problemas que no son así, ¿ya? Por ejemplo, el que vimos anteriormente. El que vimos anteriormente era mucho más simple. No había que igualar nada a 0 ni nada de eso. Era simplemente llegar a esto. Y con esto yo ya concluyo que son los x menores o iguales que 8 quintos. Entonces en ese caso no había que hacer nada de igualar a 0 ni poner un 0 a la izquierda o a la derecha. Gracias, Entonces, profe. ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sabe que al final la X pertenece, o sea, que tiene como los corchetes hacia afuera y no hacia adentro? ¿Por qué? Porque la inecuación es mayor estricto. Entonces no Vale. me sirve cuando es igual a 0. Ah, ya. Este 1 menos x hace 0 en 1, por lo tanto no me Ujú. sirve. Por eso lo pongo abierto. Y por otro lado, el 0 no lo tomo porque es la restricción. Si se dan cuenta, la restricción me dice que el R es diferente de 0. Si el R no contiene el 0. ¿Ya? Entonces, y bueno, de acá mismo uno ve que el 0 no lo puede tomar ya porque está en el denominador.
Por eso el 0 también va abierto. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Estos ejercicios lamentablemente no alcanzamos a hacerlos. Hay muchos ejercicios que no vamos a alcanzar a hacer. Como les digo, probablemente voy a tratar de juntarme con ustedes otro día. Como les dije también, en la ayudantía y en el taller van a hacer muchos ejercicios. Espero espero haber podido aclarar todas sus dudas, pero necesitamos continuar con la materia. Y ahora viene una definición muy importante, que se empieza a adicionar a los problemas de inecuaciones. Entonces voy a poner acá definición. Voy a definir lo que es el valor absoluto. Valor absoluto. Entonces, dos puntos. Sea X un número real cualquiera, se define el valor absoluto de X como valor absoluto de X es igual a X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es menor estricto que 0. Bien, entonces, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto viene a ser una distancia, ¿sí? Ustedes pueden ver el valor absoluto como la distancia de un número al 0. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿cuánto sería valor absoluto de 3? Valor absoluto de 3, nosotros vamos a la definición, 3 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, valor absoluto de 3 va a ser igual a 3, al X, ¿sí? Por otro lado, valor absoluto de menos 3. Voy a la definición, menos 3 es menor que 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos X, que en este caso sería menos 3. Por lo tanto, me va a quedar 3. ¿Sí? Entonces, como observación, inmediatamente notamos que el valor absoluto es siempre mayor o igual que 0. ¿Sí? Siempre es mayor o igual que 0. Por otro lado, como le mencionaba, el valor absoluto se puede ver como la distancia de un número al 0. ¿Sí? Si vemos nuevamente el ejemplo del 3 y del menos 3, vamos aquí a la recta, pongo el 0, voy al 3 y me doy cuenta que hay 3 unidades, 1, 2, 3. Entonces la distancia es 3. Si voy al menos 3, también va a ser 3. 1, 2, 3. Entonces la distancia sería 3. Y por este lado también sería 3. Si voy al menos 5, por ejemplo, bueno, yo sé que la distancia entonces va a ser 5. ¿Sí? Recordemos que las distancias siempre son positivas. Por lo tanto, el valor absoluto de de menos 5 va a ser 5. Entonces, esa sería la definición de valor absoluto. Esa sería la definición de valor absoluto. Para el valor absoluto, vamos a tener propiedades igual, que son estas de acá. Entonces tenemos las siguientes propiedades para el valor absoluto. Estas propiedades ustedes las pueden ver en su clase, en el PDF que tienen en el aula. Entonces, como les decía, valor absoluto siempre mayor o igual que 0. Siempre mayor o igual que 0. Y va a ser 0 solamente si el X es igual a 0. Si el X es diferente a 0, entonces valor absoluto
es mayor estricto que 0. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis le voy a poner, si x es diferente de 0, el valor absoluto de x es mayor estricto que 0. ¿Sí? Por otro lado, si tengo el valor absoluto de la multiplicación de dos números, esto va a ser lo mismo que la multiplicación de los valores absolutos. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen menos 3 por 4, esto es lo mismo que valor absoluto de 3 por el valor absoluto de 4, que sería 3 por 4 igual a 12. Chiquillos, la clase termina a las 3:40 o 3:50. 3:40, ¿verdad? 3:40. 3:40, profe. Sí, yo estaba pasando de largo y como que se empezaron a ir y en mi mente yo juraba que era hasta las 3:50. Bien, pero si me dan un minuto para concluir estas últimas tres. Sí. No, profe. Adelante. Gracias. Dele todo, no, profe. Vale, vale. Dele. Entonces, valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x. Esto lo pueden ver con la propiedad arriba, debido a que, si quieren lo pueden ver con un menos 1 por el x, y esto va a ser valor absoluto de menos 1 por x, valor absoluto de x, valor absoluto de menos 1 es 1, entonces les quedaría 1 por valor absoluto de x, que va a ser x. Bien, y estas tres propiedades que están ahí, no, yo creo que mejor estas las voy a dejar para la otra clase, porque son las que se ocupan para seguir resolviendo inecuaciones. Entonces estas tres las voy a explicar la próxima clase. Quedamos hasta acá nomás. Bueno, gracias por su atención. Si tienen alguna duda, yo puedo seguir respondiendo, pero los que están listos se pueden retirar. ¿Sí? Pregunten nomás. Los controles entre la materia de cálculo y de complementos, ¿o no? Sí, las pruebas y toda evaluación se va a preguntar tanto en la materia como de cálculo como de complemento. Ya, gracias. Y no dan temario, ¿cierto? ¿O sí? Sí, el temario, ¿no lo tienen ustedes? ¿No está en el aula? No. Es que hoy día tuvimos un control de programación y es como que lo dieron así. No dieron que era lo que iban. Entonces, Ya por eso no, pregunto. antes de la prueba, una semana antes al menos, ustedes van a tener el temario de lo que le entra a la prueba, así que por ese lado tranquilos. Profe, ¿Sí? ¿el C qué simboliza? Este C es cualquier número real, pero positivo. Ah, ya. Gracias. Tiene que ser positivo. ¿Para ¿Sí? los controles van a haber temario o van a ser como así los va a tirar nomás? No, para todas las evaluaciones el temario debería estar una semana antes. Ah, ya. Sí. Ya. Chao, profe, que lo vea bien. Chao, Nos chao. vemos. Que Chao, estén bien. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Profe, cuídese. Chao. Chao, chao. Nos Que vemos, estén bien. profe. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Profe, que esté Chao, bien. chao. Igual. Chao, profesor. Profe, esta es la última consulta. Sí, antes José preguntó algo. Sí, exactamente. Eso es lo que yo quería mostrar. Que menos 3 por 4 en valor absoluto da 12 también. Entonces, por esa razón se puede separar. Sí, ahora la otra pregunta. Ah, si no, profe, era sobre los controles, que no recuerdo bien qué día cabían de la semana. A ver, quizás son el... Aviso inmediato. Si no me equivoco, deberían ser... No sé si sábado, ¿eh? Ya, el control sí. El control 1 es el sábado 24 de abril. El certamen 1 es el 8 de mayo. Ambos días sábado. Ya, profe, muchas gracias.
Sí, de nada. Chao. Chao, chao. Profe, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Que estén bien. Chao, profe, gracias por Chao, todo. chao. Chao, profe. Chao, chao.